Hemos hablado la semana pasada sobre la fe y habíamos visto cómo se consigue la fe. ¿Alguien se acuerda cómo el Señor le dijo cuando los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo el Señor le aumentaba la fe? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tenía? ¿Cuál fue la enseñanza? No, mi pregunta es cómo el Señor le enseñó. ¿Qué hizo el Señor para enseñarle cómo crecer en la fe? No, hermano. ¿Cómo a través de la palabra? ¿Cuál? Pero ¿cuál fue la enseñanza que Jesús le dijo a ellos? Están por ahí. Pero ¿cómo el Señor le dijo a ellos? Cuando ellos le pidieron, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dijo? Quiero saber lo que le dijo en el momento preciso ese, no lo que está en la Biblia escrito en varios lugares. Porque eso fue lo que enseñamos. Y hoy a los 8 días no lo sabemos. Por ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué más le dijo? ¿Cómo es la semilla de mostaza? Si tuviere fe. Ok, le diría al monte, muévete. ¿Y después qué le dijo? De ahí como entonces le enseñó. Ahí es lo que le está expresando. Si usted tiene fe como la semilla de mostaza, usted puede mover un monte y tirarlo al mar. Y él le va a obedecer. ¿Qué más dijo el Señor? Le dijo, capítulo 17 de Lucas. Saquen todo ahí la Biblia, porque yo veo que ustedes verdaderamente no están yendo a la palabra de Dios a aprender nada. Y yo necesito que ustedes aprendan. Yo no quiero venir aquí a dar sermones. Yo quiero venir aquí a enseñar. Verso 15 del capítulo 17 de Lucas. Tendré que enseñar nuevamente lo que enseñé la semana pasada. Porque yo no quiero que ustedes vengan aquí y no aprendan. Porque si no aprenden, ¿cómo van a conseguir fe? 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. No está ahí que escrito, eso fue lo que enseñamos la semana pasada. Sí, pero eso me lo tenía que haber dicho ahorita, no ahora. Lógico, ya ahora lo viste. Pero eso hay que tenerlo aquí en el corazón todos los días para saber cómo es la situación. No, yo nunca. ¿Cómo el Señor le enseñó a tener fe a los discípulos? Esa fue mi pregunta. Le dije, ¿cómo? Cuando ellos preguntaron, Señor, aumentanos la fe, ¿cómo el Señor le enseñó a aumentar su fe? Lógico, la fe viene por el oír, la fe viene por esto, la fe, ok, por la palabra, eso es verdad. Pero Él le enseñó algo aquí. Específicamente, Él le dio aquí una enseñanza, cómo usted puede crecer en su fe. Por ahí vamos. Después que le enseñó, ¿quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta ganado? Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice Jesús, pienso que no. Ahí está la enseñanza. Hasta ahí hay una enseñanza. Pero el verso 10 dice, así también ustedes, así también, aquí está la enseñanza, así también ustedes, como ese siervo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué dice? Dicen, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. ¿Qué nos está enseñando ahí el Señor? Que si nosotros hacemos lo que Dios nos ordena, y le está enseñando sobre la fe, soy un siervo inútil, pero eso es lo que Dios quiere que tú hagas, solamente lo que Él manda a hacer. Entonces, ¿cómo vas a crecer en la fe si no entiendes este versículo? Haz lo que el Señor manda y vas a tener fe. Esa es la fe que el Señor nos está diciendo. Hay que hacer lo que Él me manda hacer específicamente como el siervo.
llegaste del campo, cíñete, ponte la ropa, ponme la comida y ponme la bebida. Cuando yo coma, después tú comes. El siervo hizo exactamente lo que se le mandó. ¿Acaso el siervo da gracia por eso? Dice, no. A él se le mandó. Él es un siervo. Nosotros somos siervos, pero tenemos que entender cuál es la obra de un siervo. ¿Cuál es la obra de un siervo? Obedecer al punto de la letra. ¿Se acuerda lo que le pasó a Moisés? No sé si lo hablé la semana pasada. Cuando se le dijo, háblale a la roca, fue y le habló. Perdón, primeramente se le dijo, dale un golpe a la roca con la vara. Fue y le dio. El pueblo bebió. La segunda vez se le dijo, háblale a la roca. ¿Qué hizo el siervo? Le dio 2 veces a la roca. ¿Qué dijo Dios? Eso no es fe. Escuchen bien. Salió agua, bebió los animales y el pueblo. Pero Dios le dijo, me desobedeciste y por eso no entras en la tierra prometida. Y tú y yo queremos entrar en la tierra prometida, ¿no es verdad? No de aquí de esta tierra, en la otra. Entonces Dios manda lo que tenemos que hacer para entrar allí. Eso era lo que estaban buscando los discípulos, la fe verdadera, porque acababan de escuchar la historia de Lázaro y el rico. Lo que había en el infierno. Y ellos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque también queremos entrar nosotros. Ahora, esto sirve para todo tipo de necesidad en la cual la fe tenga que obrar. En cualquier sistema, en cualquier condición en la que vivamos, cualquier cosa que andamos buscando del Señor. ¿Qué tenemos que saber? Lo que Dios manda específicamente sobre eso. No ser como Moisés, que se le dijo, habla y le dio golpe. Dios dice, habla, habla. Dios dice, da golpe, da golpe. Dios dice, camina, camina. Dios dice, párate, párate. Entonces, a veces nosotros, el problema es que Dios dice y yo hago lo que yo quiero. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde la fe falla. Por eso dice, tú eres un siervo inútil. Tú nada más puedes hacer o debes de hacer lo que se te manda. El amo no te manda una cosa para que tú hagas otra. El amo te manda una cosa para que tú hagas exactamente lo que el amo te dice. Leemos la Biblia, tomamos lo que me conviene y lo que no me conviene decimos al amo no. Eso le pasó a Moisés. Eso le pasó a Moisés. Y por eso Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Nosotros también, si no hacemos lo que tenemos que hacer, Mateo 7, 21 y 22, ¿qué dice? En aquel día me dirá, Señor, Señor, en tu nombre, no echamos demonios, en tu nombre no sanamos enfermos, en tu nombre, Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? La palabra esa, hacedores de maldad, es hombre sin ley. ¿Qué significa? Yo te mandé a hacer una cosa y tú hiciste otra. Pero, Señor, yo hice esto. Moisés también sacó agua y el pueblo bebió. Tú también hiciste milagros y señales. Y el pueblo fue bendecido, pero tú no entras a la tierra prometida y tú tampoco entras al cielo. ¿Lo pueden entender? Entonces, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de palabra. Si te mueves un poquito de esa palabra, estamos en peligro. Tenemos que entender esto. Esa es la verdadera fe. La fe no es un creer cualquiera. La fe es creerle exactamente a lo que Él dice y como Él lo dice. Por eso, el que está buscando de entrar al cielo, tiene que buscar de creer exactamente lo que Él dice y como Él lo dice. Me encuentro con personas, hablando en mi vida cristiana, que hay cosas que le dan la vuelta y lo ponen a la manera humana en vez de a la manera divina. Por ejemplo, un caso muy peculiar. ¿Cuántas personas cristianas están de acuerdo y están dispuestos a que se le dé una galleta y poner la otra mejilla? Si tú preguntas en el mundo cristiano sobre eso, muchos te van a decir, yo no voy a poner la otra mejilla, porque a mí no me van a pisotear, porque a mí no me van a hacer esto, porque a mí no me van a hacer otro. Y no se lo van a hacer a mi hijo, y no se lo van a hacer a mi esposa, y no se lo van a hacer a mi madre. Y consideran que ellos están bien cuando ellos dicen, no pongo la otra mejilla. ¿Qué dijo Jesús? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Esa palabra, cuando yo digo, no la pongo, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que soy rebelde, sencillo.
Dios dice, no matarás. Y yo digo, yo me tengo que defender. A mí no me matan mi hijo, a mí no me matan mi esposa, a mí no me matan mi madre. Si aquí viene, yo tengo que defender. ¿Y qué dijo Dios? No matarás. Ama a tu enemigo. Entonces, esa parte, tú la ves en el mundo cristiano y el mundo cristiano dice, no, espérate. Entonces, Dios no habló. Dios no habló, el que habla es la persona. Moisés, habla, no, le doy golpe. Igualito. Y así una serie de cosas en la santidad que vivimos conforme a lo que nosotros entendemos que debe de ser, a los cuales estamos acostumbrados, pero no estamos respetando a Dios. Y después decimos, soy cristiano, soy siervo. Mentira, eres un hipócrita, soy un hipócrita. Si actúo al revés a lo que Dios dice. ¿Entienden, hermano? Tenemos que entender, Dios es soberano y puso las leyes. Y tenemos que coger ejemplo de nuestro padre Adán. No coma, comió, le tocó. Entonces nosotros pensamos que porque estamos en la gracia vamos a seguir pecando y no hay ningún problema. Y no nos queremos esforzar porque yo vivo de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Y después digo, yo estoy bien. Mentira. No es verdad. Tenemos que ser realistas. Tenemos que entender cuál es mi condición pecaminosa. Y como Jesús murió en la cruz, yo no tengo problema porque Él pagó por mí. Sí, pero no para que nosotros siguiéramos en desobediencia. Romanos 6 dice, seguiremos pecando porque la gracia llegó a nuestra vida. Después de haber recibido el perdón de nuestros pecados, seguimos pecando, actuando mal, no perdonando a las personas, manteniendo un corazón egoísta, un corazón rebelde, un corazón que mantiene rencor, un corazón que no es amable con los hermanos. Entonces venimos a Jesús y seguimos siendo igual que el viejo hombre y decimos tengo fe. Mentira, no es cierto. Si no quieres renovar tu alma, ten presente que también tal vez no vayas al cielo. Porque si no nos hacemos a la imagen de Jesús, no tenemos el derecho de entrar al cielo. ¿Copian lo que estoy diciendo? El Señor lo dijo, eres un siervo inútil. ¿Por qué? Porque obedeces y solamente tienes que hacer eso y más nada. No tienes que hacer más nada. Por eso el siervo dice, no voy a dar gracias, porque lo que se me mandó a hacer es lo que he hecho. Y más nada. Después que hago lo que se me mandó a hacer, el jefe estaba contento, el amo estaba contento. Y para contentar a nuestro Dios tenemos que obedecer lo que Él dice. Y dice, así es como tú aumentas la fe. Así es como la fe aumenta. Esa fue la pregunta de los apóstoles y esa fue la respuesta de Jesús. Cada día yo tengo que trabajar en mi crecimiento de la fe. Y no lo voy a hacer si me ocupo del mundo, no lo voy a hacer si me ocupo de mi pasado, no lo voy a hacer si me ocupo de mi carne, no lo voy a hacer si me ocupo de mis conceptos y no de lo que Dios dice. Si no leo la Biblia, si no oro, si no investigo sobre el Señor, si no ayuno para buscar que mi cuerpo se ponga en servidumbre, si no lo hago, no. La mayoría de la gente quiere que otros hagan con él. No, hazlo tú con Dios. Hazlo tú con Dios. Jesús no buscó a nadie para ir al desierto. Hay momentos en que se puede hacer en la congregación, pero tu relación con Dios, ¿cuál es? Tu búsqueda. ¿Te levantas en la mañana y te pones a orar o te levantas en la mañana y te pones a comer? Primero el cuerpo y después el alma. Y cuando vas a dormir, el cuerpo también a dar el descanso y el alma ¿qué? Y así pasan los días, y el cuerpo sigue gobernando y tu alma sigue debilitada. Y cuando viene la tribulación, entonces viene el lloro y el crujir de dientes porque no hay poder. No hay capacidad para soportar y aguantar. Y el enemigo te coge y te da 3 vueltas. Piensen en lo que estamos hablando. O somos o no somos. La vida de un cristiano, Jesús dijo, va a ser difícil.
En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Pero si tú no conoces cómo Jesús venció el mundo y fuiste y actúa como Jesús para vencer el mundo, ¿cómo tú vas a vencer el mundo? Y Jesús dice, confía que yo vencí el mundo. ¿Confía en qué? En Él. Pero ¿cómo Él venció el mundo? Míralo cómo Él lo venció. Analiza cómo Él lo venció. Porque si no somos semejantes a Jesús y no andamos haciendo lo que Jesús hizo, entonces ¿cómo vamos a alcanzar lo mismo que Jesús alcanzó? La gente piensa muy fácil. El otro lo hizo por mí. Y Jesús dice, sí, yo lo hice por ti, pero para que tú andes como yo anduve. Eso dice primera de Juan, creo que 2:10, 2:6. El que dice que es de Cristo tiene que andar como Él anduvo. Porque si nos engañamos, hermano, engañados estamos. ¿Me entienden, hermano? Entonces tenemos que esforzarnos. La vida es ¿para quién es la vida? Para los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Los que cambien el sistema mundano por el sistema divino. Lean las 7 iglesias, por favor, 40 veces de Apocalipsis. Léanse el capítulo 2 y el capítulo 3, 20 veces, léanselo. Como el Señor le dijo a todas esas iglesias, arreglen esto y arrepiéntanse y cambien, porque si no, no van a venir donde yo estoy. No van a venir donde yo estoy. Tenemos que entender esto, hermano. Esto es serio. La iglesia no es un lugar de charla y un lugar de, no sé cómo decirlo. Esto no es un círculo social de diversión. Estamos luchando contra la muerte. Estamos luchando contra un demonio poderoso que quiere matar, robar y destruir nuestras vidas. No se duerman. No nos durmamos. Tenemos que crecer en la fe para alcanzar la victoria. El mundo de nosotros no es este. Este no es el lugar de nuestra vida. ¿Me entienden? Más o menos eso fue lo que enseñé la semana pasada sin este discurso. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la obra visible de la fe. Hay un apóstol que habló sobre la obra visible de la fe. ¿Saben quién es? Santiago. ¿Se acuerdan de Santiago? Santiago habló sobre eso. En el capítulo 2, Santiago dijo estas palabras. Capítulo 2, verso 17 de Santiago. El hermano le dice esto a personas que creen que tienen fe, pero no tienen fe. Que se llaman ser cristianos, pero no son verdaderamente cristianos. Solo se llaman. Pero el problema, 2:17, el problema no es que yo me llame, el problema es que Dios me llame hijo de Él. Yo puedo ponerme el pronombre que yo quiera. El problema es el que Él me ponga. Dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe necesita obra. ¿Y a eso a qué se refiere? A lo que yo hago aquí en la tierra. Lo que tú y yo hablamos y actuamos en la tierra. Decimos y en lo que nos ocupamos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, que aquí hay uno que dice que tiene fe y hay otro que dice yo tengo obra. Son dos cosas diferentes. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe. Oigan lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe con tus obras. No tienes obra, no me diga que tienes fe. Porque no tienes fe. Entonces la gente piensa en la fe extraterrestre. La idea, yo tengo fe, yo creo, yo tengo fe, yo tengo fe. El mundo cualquiera tú le preguntas, ¿tienes fe? Sí, yo tengo fe. Pero la fe verdadera es una fe que se muestra con obras. ¿Y cómo es la obra que se muestra en la fe para saber que uno tiene fe? Cuando Dios dice algo, haga lo que Dios dice. Ahí está la obra. Eso fue lo que le dijo Dios a los apóstoles cuando dijeron, auméntame la fe.
Entonces, si yo leo la Biblia y yo veo lo que dice la Biblia y yo no lo hago, yo no tengo fe. Pero si yo leo la Biblia y yo hago lo que dice la Biblia, yo tengo fe. Ahí está la diferencia. La fe está en que nosotros hagamos lo que la palabra dice que tenemos que hacer. Si no, no hay fe. Si no, es una falsa fe y no es aprobada por Dios. Entonces, como vamos a hablar de la fe visible, y esta fe visible, yo quiero hablar de ella para mostrar algunas de las cosas, cómo se ve la fe. En hebreo, como dijo el hermano, 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No, verdad? Porque el que se allega a Él, o el que viene a Él buscando algo de Él, tiene que creer primeramente que Él está ahí. Que Él está ahí y que Él es galardonador de aquellos que van a Él con fe. Porque si nosotros vamos a los seres humanos y vamos buscando algo y conseguimos algo de este ser humano, ¿cómo es posible que vayamos a Dios creyendo que Dios está ahí y que no vamos a conseguir lo que buscamos? Dios dice, yo me voy a ocupar de ti. Yo voy a galardonar tu fe. Yo te voy a dar según tu fe. En Mateo, capítulo 7, Mateo 7, el Señor dijo allí, pidan y se les dará. Pero muchos pedimos y no creemos que se nos va a dar. Porque siempre estamos pidiendo, pero cuando el Señor no nos da algo, ya empezamos a dudar. Empezamos a juzgar al Señor. Empezamos a concebir una idea contraria a la fe. Aquí el Señor dijo, pidan y yo les voy a dar. Pídanme, yo se lo voy a dar. O hacemos a Dios verdadero o nosotros somos los verdaderos. Hacemos a Dios falso cuando no le creemos a Él. Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Aquí está la palabra, busca. Pedir es fácil. Ahora, creer que Él me lo va a dar es más difícil. Ahora, buscar es más difícil todavía que pedir. Porque buscar lleva una obra de donde tenemos que esforzarnos a veces para llegar a buscar. El buscar siempre nos causa un trabajo más fuerte que pedir. Pedir se hace con la lengua, buscar se hace con el cuerpo, no se hace con la lengua. Hay que caminar, hay que buscar, tal vez que subir una montaña, tal vez que bajar una montaña, tal vez hay que hacer cosas difíciles, a veces para esforzarse, para encontrar lo que uno busca. Y allí es un poquito más fuerte la situación. Pero dice, busca, y el Señor dice, y hallarás. Entonces, a veces no buscamos, y por eso no encontramos. Y como yo necesito fe, y para la fe yo necesito conocer lo que Dios quiere que yo sepa con respecto a lo que Él dice sobre esa condición, no busco en Dios y no hallo lo que Dios tiene para mí. Porque no soy capaz de dedicar mi vida a buscar la voluntad de Dios. Y hago mi voluntad. Y le pasa como decía en Mateo 7:21. Después dice, llama y se os abrirá. Ahora dice que Él va a abrir si yo llamo. Jesús está hablando aquí de cosas bien claras. Ahora, ¿nosotros seremos capaces de creer esto y hacer esa voluntad? Pedir, buscar y llamar, creyendo que Él va a contestar a mi petición, a mi búsqueda y a mi llamado, o busco otros caminos para resolver mis problemas. Creo más en la raza humana, en los seres humanos, que en Dios que dijo, yo te daré, yo estaré contigo, yo te bendeciré, yo haré y daré todo lo que tú necesites.
¿Podemos creer en un Dios que todo lo puede? ¿Tendremos la fe esa? ¿O nos faltará la fe? Aquí es donde está el problema, hermano. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá un hombre tan malo? Puede ser que lo haya, pero Dios no es así. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con ustedes, también ustedes háganlas con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y Jesús habla de esto después de hablar de lo que el Padre nos da y nos pone y nos dice, hey, hagan ustedes con los hombres lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. No es con Dios, háganlo con los hombres. Actúen correctamente, que el Padre se va a ocupar de ustedes. En el Padre Nuestro, el último verso allá, Jesús dijo, si ustedes no perdonan a sus enemigos, a los que lo maltratan, vuestro Padre no lo va a perdonar. Entonces, ¿dónde está la mente del cristiano? No tiene eso en su corazón. Y cuando llega Satanás con una palabra torcida, nos vamos por el camino que consideramos más recto por no coger las curvas y las piedras. Y ahí fallamos. ¿Me están entendiendo cuando estoy diciendo? Por no hacer las cosas que Dios dice, que son difíciles. El cristianismo hoy en día se le está llevando sobre la manito suave. Esa no es verdad, eso no es cristianismo. El cristianismo es difícil. Jesús nos dio la muestra, la prueba de cómo es el cristianismo. Es difícil para la carne, es difícil para los sentimientos, es difícil para las pasiones, es difícil soportar el dolor, es difícil, pero esa es la voluntad de Dios, así lo quiere Dios. El que no quiere entrar, pues ya sabe, se va por el camino ancho y la puerta ancha. El que quiere se va por el camino estrecho y la puerta estrecha. Pero tenemos que entender esa verdad. Y aquel que quiere llegar tiene que entender que ese es el camino, como el hermano dijo, lo que pasa en las tribulaciones en la tierra. Hay que probarnos como el oro. Ok, vamos entonces ahora, ya después de este resumen que he dicho, a ver algunas actitudes visibles de la fe en algunas personas. Capítulo 8 ahí mismo de Mateo. El capítulo 8, verso 1 al 4, vamos a ver este caso. Cuando descendió Jesús del monte, después de haber hablado el llamado sermón del monte, de lo cual la gente lo lee mucho pero lo hacen poco, y del cual yo quiero que esta iglesia lo lea y lo pongamos en práctica. Como dice el Señor, seamos siervos inútiles. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren la pregunta, miren lo que él le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme, Señor. Fíjense, el leproso, ¿a dónde le tiró al Señor? Le tiró al corazón, le tiró al sentimiento. No le dijo, tú puedes limpiarme, le dijo, si tú quieres. Le tiró a la voluntad de Jesús. Señor, si tú quieres, puedes bendecirme. Señor, si tú quieres, puedes hacer esto o hacer aquello que te estoy pidiendo. Señor, si es tu voluntad. Eso fue. Bueno, pues él vino igualito. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, tú puedes sanarme. Y yo quiero que entiendan que la voluntad de Dios es esa. Él quiere sanar nuestras vidas en todos los términos. Es el deseo de Él. Y eso tengo que arraigarlo aquí en mi corazón. Él quiere, Él quiere. Y Jesús le dijo, miren la respuesta de Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, yo quiero sanarte. Sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Lo primero que aprendemos aquí en la visión de la fe
Es que el hombre vino convencido de que Jesús podía limpiarlo y, y le sacó la voluntad a él. ¿Tú quieres limpiarme? Entonces, esa es la primera parte. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vino humillado delante de él. Vino con el conocimiento claro de que no era su voluntad, sino la voluntad de Jesús, si él quería o no quería limpiarlo. Y en la manifestación de la fe, yo creo que esta es la primera parte que debemos de tener en el corazón. Señor, si tú quieres, tú lo haces. Y si tú no quieres, no lo haces, yo sigo igual. Yo me mantengo en la misma posición contigo. Amén. Vamos a la segunda parte. Verso 5. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínense cómo estaba la enfermedad de ese hombre. Es un paralítico atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Otra vez el Señor pone su voluntad. Yo iré y le sanaré. Aquel hombre vino buscando. Hasta ahora nos hemos encontrado dos personas. Busca y hallarás. Dos personas que vinieron a Jesús. Vinieron a él buscando. Y nos vamos a dar cuenta que esa es una actitud muy normal en las personas que tienen fe. Piden, buscan, llaman. El que no va hacia ese lugar, el que se acerca a Dios, tiene que creer que Él está allí. Tiene que creer que Él está allí para bendecirte. Entonces, cuando venimos al Señor, crecido en la fe, venimos con esos principios. Yo creo que tú, Señor, puedes hacerlo, pero hágase tu voluntad en mi vida. Vengo, Señor. Entonces hay que ver, más adelante vamos a ver qué es lo que dice el Señor con respecto a estos principios. ¿Cómo lo dejó para el día de hoy? Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y por qué le dijo di la palabra solamente? No vayas a mi casa, no es necesario. Porque él le dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ve y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Es decir, ahora este hombre compara a Jesús con la actitud humana de un centurión que está al frente de un poco de una guarnición y cómo todo el mundo le obedece. Y él dice: Jesús, si tú le dices a esa enfermedad, ella te va a obedecer. Tenía una convicción de que Jesús tenía el poder sobre esa enfermedad y no tenía que estar presente, que Él es Dios y estaba en todas partes y podía hacer lo que Él quisiera solamente con su palabra. Entonces, la palabra de Dios, cuando Él la dijo, tiene el poder como hoy, porque es una palabra eterna. La creemos, la vivimos, estamos buscando de crecer en esa fe, o nos ocupamos más, como Marta, de las cosas del mundo que lo que hizo María. Escucha mi palabra, aprende mi palabra, renueva tu mente, renueva el corazón, saca las cosas del mundo y mete las cosas de Dios, para que las cosas se hagan con el poder de Dios y no con el poder humano. Vamos a seguir. Jesús le dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, Jesús ahí está mostrando, miren la fe de este hombre. Miren la fe, cómo vino hasta mí y lo que me acaba de decir, el concepto que él tiene de quién soy yo y lo que yo puedo hacer. Pero él vino, pidió, buscó. Él vino buscando y pidiendo.
Es una actitud que tiene que haber en la persona que dice que tiene fe. Perdón, que dice que tiene fe. El que no tiene esa actitud, no tiene fe. Hay personas que se inhiben delante de un poco de personas de tomar un paso y lo necesitan por el temor al hombre. Proverbio dice, el temor al hombre pone lazo. Y hay personas que no son capaces de dar un paso, aunque lo necesiten, porque tienen pena de expresar su condición, de mostrar su necesidad. Los hay. Hay otros que no. Hay otros que lo exponen. Pero yo he visto personas que tienen necesidad. No, porque es que no tienen fe. No es otra cosa, es que no tienen fe. Cuando no hay fe, tú no actúas. Pero cuando hay fe y hay necesidad, tú actúas. Actuamos en nuestra fe. Jesús dijo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, oigan lo que Jesús le dice ahora, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Cuál fue el motor que aquel hombre tenía para recibir la bendición de que su siervo fuera sanado? La fe. Jesús, ¿cómo Jesús le mostró a los demás la fe de ese hombre? Dice, miren lo que este hombre ha dicho. Miren lo que este hombre ha hecho. Ha venido hasta mí. Cuando le he dicho voy a ir, dice, no vaya. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, Señor. Yo soy hombre bajo autoridad y tú también. Tú tienes la autoridad. Entonces, ¿creemos en esa autoridad de Jesús? ¿De verdad la creemos? Él está en el cielo ahora. Él no está aquí ahora personalmente. Pero creemos que desde el cielo Él tiene el mismo poder que como cuando estuvo en la tierra. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. Creemos que Él puede hoy sanarme, que Él puede bendecirme. Creemos de verdad. Estoy convencido de eso. ¿O solamente es una palabra como un pajarito dando vuelta en mi cabeza? ¿O estoy convencido de verdad de eso? Como este hombre. No, Señor, no hace falta que tú vayas a mi casa. Yo sé que si tú dices la palabra, esto se resuelve. Yo lo creo. Estoy completamente seguro. Entonces, si no se tiene fe, no importa que oremos. El problema no es orar. El problema es creer para orar. El que ora y no cree es igual que el carro sin gasolina. No camina, aunque sea un carro. ¿Me están entendiendo? Tenemos que crecer en la fe. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Bueno, entonces actúen como tienen que actuar. Vamos al otro caso. Vamos al caso de capítulo 8, verso 32. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Aquí, ¿cuál es la parte? ¿Tiene frío? No, porque yo sí. ¿Cuál es la parte aquí que el Señor nos enseña? Que delante de las dificultades, las tribulaciones y los problemas, aunque estemos delante de la muerte, no tienes que temer. Cuando aparezca el temor, no hay fe. En una barca se están a punto de ahogarse. Y Jesús tranquilamente le dijo, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. Ahora, nosotros no está Jesús aquí, no estamos en la barca, pero relacionando esto con la vida, ¿cuántas veces estamos en situaciones difíciles y pensamos que allí llegó el final de la situación? Que ahí se nos acabó la gasolina, que ahí nos vamos a complicar la vida, porque la situación es difícil. Aparece el temor, aparece la debilidad,
aparece la angustia, aparece la tristeza, aparece la incapacidad. ¿Y qué pasa en el cristiano cuando siente todas estas cosas y no es un hombre de fe? Decae, se siente mal, se siente destruido, se siente... ¿Quién no ha pasado por eso? Al menos yo he pasado. ¿Falta de qué? Dígamelo. ¿De fe? Falta de fe, hermano, no es otra cosa. Hombre de poca fe, ¿por qué temen? ¿Cuántas veces tememos? Dite, cuando te pase eso, te dice, mujer de poca fe, hombre de poca fe. Díselo a ti. Soy hombre de poca fe, mujer de poca fe. Llámate la atención para que tú misma no tengas que esperar que yo venga y te lo diga, o otro hermano. Díselo a ti mismo, hombre de poca fe, incapaz, cuando tengo el poder de Dios. Y Jesús le dijo, hey, hombre de poca fe, ¿por qué temieron? Y ahí se levantó el Señor, reprendió el mar, reprendió el viento y todo vino a bonanza y llegaron a la otra orilla. Ahora, ¿esto es una enseñanza para nosotros o solamente para los apóstoles? Esto está escrito, dice que para nosotros. Yo quiero que la iglesia aumente en fe, yo quiero aumentar en fe. Ese es el propósito de esta enseñanza. Vamos a ir al capítulo 9, verso 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Oigan, le dio la doctrina a Jesús. Oye esto, ven y pon tus manos sobre ella. Esa es su fe. Ven, si tú vienes y tú pones tus manos sobre ella, ella va a revivir de entre los muertos. Esa era la fe de aquel hombre. No solamente le dijo, Señor, tú puedes sanar. No, ven, Señor, y pon tus manos sobre ella, que tú la vas a levantar de entre los muertos. Fíjense, escuchen bien esto para que ustedes vean, porque esta historia es tremenda. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mientras él iba caminando, aquella mujer se metió por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Pero por qué él tocó el borde de su manto? Miren lo que dice el verso que continúa. Porque decía dentro de sí, miren lo que ella dice, miren cuál era su concepto, lo que había dentro de aquella mujer. Si tocare solamente su manto, seré salva. Si yo llego a tocar ese manto, ese toque, porque yo sé quién es Jesús, yo nada más necesito tocarlo. Ella iba con esa fe. Si yo lo toco, allí viene mi sanidad. ¿Ven la actitud de la acción de la fe en las personas? ¿Ve cómo hablan? ¿Ve cómo actúan? ¿Ve esa decisión de ellos? Esa mujer, si la cogían allí, los fariseos la apedreaban. El pueblo la podía apedrear porque ella era una mujer inmunda y se le ordenaba que fuera apedreada. Así que ella, aunque era inmunda, dijo, no me importa que yo esté de frente a la muerte. Yo quiero mi bendición, que me maten o que me sane. Esa era la condición, porque ella en la condición que estaba era para ser apedreada si la cogían. Y dijo, yo toco a Jesús. ¿Qué es lo que ella hacía? Buscó. Ella buscó. ¿Qué es lo que buscó ella? El manto. En aquel momento Jesús estaba en la tierra y ella necesitaba tocar el manto. Dijo, yo nada más tengo que tocar el manto, yo no tengo ni que hablar con él. Es que tocar el manto y Jesús es la misma cosa. Ese es el cuerpo de él, está en su cuerpo. Y el manto trae bendición, porque el problema es la fe que ella tenía. Lógico, allí dicen que en el Antiguo Testamento decía que en el manto del Señor venía sanidad, lógicamente. Pero es que ella tenía la fe en Jesús, porque el manto puede estar puesto sobre mí y no hace nada. Pero en Jesús
el manto de él. Ella creía en que Jesús era el Mesías, aquel que estaba profetizado por los profetas, porque ese era el manto que tenía el poder. Él es el que tiene el poder, no el manto, perdón. Él tenía el poder y ese manto sobre él traspasó el poder. Porque el manto es tela como cualquiera, pero el problema es que ese manto estaba en Jesús y Jesús es el Todopoderoso. Y entonces dice que aquella mujer toca el manto del Señor y dice, si yo lo toco, yo soy sana, yo voy a ser salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Y a qué se refirió? Tu fe te ha salvado. Tu fe. Entonces estamos viendo que Jesús vuelve otra vez a lo mismo. Cada persona de esta tenía una fe muy particular manifestándosela a Jesús. Uno diciéndole, Señor, si tú quieres. El otro viniendo y, Señor, no necesitas ir a mi casa. Esta viniendo, el otro diciéndole, Señor, si tú vas y pones tus manos sobre mi hija, ella va a levantarse entre los muertos. La otra decía, si le toco el manto. Pero cada una de estas personas, ¿qué tienen en común? Una fe, pero manifestada. Ellos venían con una convicción completa y actuaban en la fe que ellos tenían. Actúan en la fe. Hasta que no consigo lo que quiero, no paro. Hasta que no consigo lo que quiero, no paro. Sigo para adelante hasta conseguir lo que quiero. Esa es lo que estamos viendo en estas personas. Y pues, dice, espérate, ¿dónde estoy? En el verso, dice Jesús, tened ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Verso 22 del capítulo 9. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, porque había un muerto, y en esa época se hacía alboroto, se lloraba y toda esa cosa, y tocaban flauta. Dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Quiénes? Los que estaban allí en el mortorio se burlaban de que Jesús dijo, la niña no está muerta, ella solamente está dormida. Pero sabemos que es muerta lo que había. Y entonces ellos se burlan de él porque dicen, no, la niña está muerta, no hay corazón palpitando, no hay respiración, está muerta. Y Jesús dice, no, está dormida. Porque para la humanidad lo que dice Dios no se entiende muchas veces. Entonces, pero cuando la gente había sido echada afuera, oigan lo que pasa. Jesús saca de la casa a toda esa gente que se burló de él. ¿Por qué? Eran gente sin fe. Porque lo podía haber dejado allí, pero dijo, no, sácame toda esta gente que no tienen fe. Sácamelo. No por Jesús, sino por quién, por la familia de esa niña. Sácame toda esta gente de aquí, sácamelo. ¿Qué hizo el padre? Para afuera todo el mundo, para afuera. Obedeció lo que Dios dijo. Siervo infiel, siervo inútil. Sacó a todo el mundo. Ese hombre seguía creyendo. Aquellos decían, no hay poder para resucitarla porque está muerta. Y ella dijo, no me importa. Para afuera, todo lo que ustedes dicen, a mí no me interesa. Para afuera, Jesús me dijo que lo sacara. Para afuera todo el mundo. Eso es una acción de fe lo que ese hombre hizo ahí. Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Comprobando la fe de ese hombre. Si le creía a aquellos o le creía a él. ¿Lo pueden ver? La familia le creyó a Jesús, no le creyó a la multitud de personas que estaban allí. No le creyó a los que se consideraban sabios. Le creyó al Señor. Y dijo, sácamelo. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Dónde está la fe de aquel hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo aquel hombre? Aquel hombre obedeció cuando el Señor dijo, sácame a toda esta gente de aquí. Y esa acción
le dio a ese hombre la capacidad de Jesús de decir, tú tienes fe. Y Jesús vio la fe en ese. Dios comprueba nuestros corazones en la fe, hermano. Dios va a probar tu fe para darte el milagro. Porque eso es lo que Dios quiere. Que tú muestres tu fe en la tierra. No que la tengas escondida aquí adentro. Él tiene y Él pide y Él manifiesta que nosotros tenemos que manifestar la fe. Tenemos que hacer lo que Él dice que tenemos que hacer en cada condición. Vamos a ver otro caso más. Verso 27 ahí mismo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Es decir, Jesús salió de aquella casa donde resucitó la niña y volvía otra vez, parece que, creo que era Capernaum o Galilea, no sé. No me acuerdo ahora, eso está atrás. Y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Ahora hay 2 ciegos. Imagínense, son ciegos, pero le siguen. Están buscando. Jesús está caminando y los ciegos vienen atrás, cayéndole atrás a Jesús. Pero Jesús no se para. Piensen en esta actitud de Jesús. Jesús no se para. Fíjense cuándo es que Jesús se para. Analicen esto. ¿Cuántos metros, kilómetros habían, millas? No sé. Pero dice, salió de allí y 2 ciegos le siguieron. Ahora, yo estoy seguro que estos ciegos escucharon, porque dice que la fama de Jesús se corrió, ¿no? Mira el verso 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, la gente escucharon y aquellos ciegos escucharon que Jesús levantó a una muerta. Y cuando los ciegos escucharon, dijeron, vamos para donde está Jesús. Si levantó una muerta, nos puede a nosotros también abrir los ojos. Y fueron para donde estaba Jesús. Pero Jesús iba por el camino de vuelta. Y dice, dando voz y diciendo, fíjense, dando voz y diciendo mientras iban caminando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es decir, que los ciegos caminaron detrás de Jesús. Y dice aquí el verso 28, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, escuchen bien, Jesús no paró en el camino. Oye, pero Jesús era malo. Jesús, oye, qué malo era el Señor, que no paró en el camino para atender a los cieguitos. Él dejó que los cieguitos caminaran hasta la casa donde él iba. Y los ciegos detrás de él, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús caminaba y los ciegos atrás. ¿Por qué el Señor hizo eso? Estaba comprobando la fe de esa gente. Le permitió caminar con dificultad. Son ciegos. Había una multitud seguramente que iba con el Señor. Y de ahí, ellos ahí, Señor, ten misericordia, Señor. Y no veían. ¿Y cuántas veces tal vez tropezaron? 2 cieguitos. Si iban con su bastón, yo no sé. Pero me imagino que ellos podían guiarse por la bulla de la gente. Y ahí pudieron llegar. Y Jesús, hasta que llegó a la casa, allá en la casa, analicemos esto, hermano, pensemos en esto. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Es decir, que Jesús llegó primero, que al ver el Señor ya estaba sentado en una silla, o no sé. Y después entonces que ellos entran, es decir, que el Señor venía bien adelante. Porque cuando llegó a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, oigan la pregunta de Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto? Lo que usted acaba de decir. Usted, todo ese camino, y aún así, le hace esta pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto por ustedes? Ustedes ven cómo el Señor buscaba la fe visible. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto por ti de verdad? ¿Tú lo crees? ¿Tú estás seguro? Y yo me imagino que los siguientes dijeron, Señor, si nosotros hemos venido de allá, atrás de ti, diciéndote que nos ayude y que nos sane, Señor, nosotros sí tenemos fe. Porque mira todo lo que hemos caminado. Es decir, aquí tú ves, Señor, lo que no es, sí, Señor, yo tengo fe. No, mira lo que yo he hecho para conseguir esto, Señor. Somos ciegos, hemos caminado hasta ti. Hemos venido hasta aquí desde por allá gritándote, Señor. Y tú no nos atiendes, pero aquí estoy. Eso es una persona que busca y hasta que no consigue lo que quiere, no deja de buscar.
Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Pide. Ellos venían pidiendo y pidiendo. Oh Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ábreme los ojos. No puede haber pena. No puede haber menguación en la búsqueda. Tiene que seguir y seguir hasta vencer. Si tú quieres, Dios va a probar la fe de nosotros. Dios va a probar hasta donde tú quieres llegar, hasta donde tú te vas a estirar, hasta donde tú vas a caminar detrás de Él. ¿Hasta dónde vamos a aguantar sin cambiar? Al que creyere y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Ahí está la parte. ¿Hasta dónde voy a empujar? ¿Hasta dónde voy a caminar? ¿Hasta dónde voy a seguir? El que creyere y no dudar en su corazón. Cuando pasen por ahí no bajen la cabeza, porque de todo modo el cuerpo se le ve. Bajan la cabeza y después se meten delante de la cámara. Hacen esto, mira, hacen esto. Imagínate. No hagan ese trabajo por gusto. Pasen ya. Si de todos modos, todo se va a ver todo otra vez. Los pobres están pasando ahí pensando que no. Bueno, ven esto, hermanito. ¿Creéis que puedo hacer esto? Después de que esos hombres han hecho todo lo que han hecho, aún el Señor le dice, ¿y ustedes creen que yo puedo hacer esto por ustedes? Ellos dijeron, sí, Señor, sí. En otras palabras, nosotros sabemos que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que tú levantaste una muerta allí. Y tu gente, si levantaste una muerta allí, tú puedes abrir mis ojos. Sí lo creo. Estaban convencidos. Y el Señor le dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿A dónde llamó otra vez el Señor? El Señor. ¿Qué queda para nosotros? Lo mismo. Conforme a la fe que ustedes tienen allá dentro en el corazón y que han manifestado viniendo hasta aquí detrás de mí, os sea hecho. ¿Por qué a veces no recibimos, hermano? Porque no tenemos fe y no luchamos para alcanzar esa fe. Estos cieguitos lucharon para alcanzar la fe. El papá de la niña muerta luchó para alcanzar la fe. Jesús no está aquí físicamente, pero está aquí espiritualmente. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y después vamos a ver cómo el Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir igualito. Lo mismo que le pasó a estas personas para recibir las bendiciones. Y esto no es solamente para sanidad, o para alimentarnos, o para vestirnos, o para pasar una tribulación como la que pasaron los hermanos en el mar, o para alcanzar la vida eterna. Para todas estas es la misma situación. Es la misma condición, la fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que a nadie lo diga, lo sepa, ya. Hasta ahí llegamos, Pero ya se fueron con sus ojitos abiertos. Entonces estamos viendo, hermano, cómo el Señor nos enseña la fe. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí, Él probaba la fe de cada persona. Él probaba la fe de cada persona. ¿Y usted cree que no la va a probar hoy? En Marcos 16, el Señor da una orden para los días de hoy. Él manifestó el poder y podemos ver otras cositas más ahí. Por ejemplo, bueno, vamos a Marcos 16, con ese tengo. El Señor antes de irse al cielo dice estas palabras. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La condición de creer, y este creer sabemos cuál es. Su muerte y resurrección de entre los muertos.
que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Y el que cree va a obedecer. El que no cree no va a obedecer. El que creyere, y la obediencia que Él le pide, la obediencia que Él le pide a esa fe es que se bautice. Y fuere bautizado, esa es la acción que Él pide para el que cree. Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el principio para alcanzar la salvación. De ahí para adelante vienen otros más. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que ¿a dónde va? A la fe. Estas señales van a seguir a los que tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor llegó a Galilea, dice que no pudo hacer muchos milagros porque allí no había fe. Y era el Señor. Y hoy sin fe tampoco se van a hacer milagros entre nosotros. Pero con fe el Señor va a hacer lo que la fe de cada uno de nosotros tiene. Él va a honrar nuestra fe. Él va a honrar nuestra fe. Porque la fe de nosotros, ¿de dónde viene? De escuchar lo que Dios quiere. Si Dios dice, esto es lo que quiero, esto lo haré. Si Dios dice, esto no lo quiero, Él no lo hará. Entonces, acuérdense que nosotros estudiamos que tenemos que conocer la voluntad perfecta y agradable de Dios. Tenemos que buscarla. Y aquí Dios está diciendo, yo quiero sanar a las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Con qué se echa demonio? Con el nombre de Jesús. Esa es la autorización que tenemos. No necesitamos más nada para echar demonios. Lo único que necesitamos es el nombre de Jesús. Eso es lo que echa fuera a los demonios. La gente inventa muchas cosas para echar demonios. Pero Jesús dio una orden. ¿Y cuál es el siervo inútil? El que obedece a Dios, pero ese es el que tiene la fe. El que obedece a Dios, ese es el que tiene la fe. ¿Qué dijo Dios? En mi nombre echarán fuera demonios. Usemos el nombre de Jesús y basta. Con el nombre de Jesús es suficiente para echar un demonio. Si el demonio no sale, porque Dios no lo quiere sacar. Pero Él dijo que en su nombre es que se echan los demonios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó con los apóstoles que no podían echar un demonio? Cuando Jesús llegó le dijo, ustedes no tienen fe. ¿Por qué, Señor? Porque ustedes no ayunan y no oran para echar demonios. Y ustedes tienen que aumentar su fe por medio de la oración y el ayuno. Entonces, si yo quiero echar demonios y no puedo echar demonios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme a la oración y al ayuno. Y cuando me vaya a la oración y al ayuno, que es la obediencia a lo que Dios dice que hay que tener para alcanzar la fe, para echar ciertos demonios que yo no he podido echar, cuando yo vaya a ese lugar, entonces el Señor me va a dar el poder para yo poder echar ese demonio. Ahora, si la persona no tiene fe, tampoco se va a echar el demonio. Se necesitan las dos partes. La fe del que obra y la fe del que recibe. Ahora, el que recibe tiene que buscar. Vine a ti, Señor, con mi hijo y ellos no lo pueden echar, pero vine a ti, te vengo buscando a ti. Vengo buscándote, tengo que venir al Señor. Ahora, ¿dónde está el Señor? Aquí dice el Señor, vayan por el mundo. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles. Ahora, ¿esto será para los apóstoles nada más? ¿O esto será para nosotros también? Estoy haciendo una pregunta. Ya lo hablamos en el capítulo 17 de Juan. Padre, no oro solamente por esto, sino la gloria que tú me diste a mí, yo se la he dado a ellos. Y ellos se la van a dar a los que crean en su palabra. Y nosotros estamos creyendo en la palabra. Entonces la gloria del Padre viene a los apóstoles y la gloria del Padre viene a nosotros. ¿Cuál es la gloria del Padre? ¿Quién la sabe? Que se le dio a Jesús y Jesús se la dio a los apóstoles. ¿Cuál es la gloria? Esa. ¿Quién la conoce? No puede ser. No puede ser. Díganla. ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio a Jesús? Que Jesús le dio a los apóstoles y que los apóstoles nos la pasaron a nosotros. ¿Cuál es esa gloria? El Espíritu Santo, hermano. Pero ¿cómo ustedes no me contestan eso? La gloria que me diste yo les he dado para que seamos uno. ¿Quién nos hace uno con el Padre? El Espíritu Santo. No tengan pena aunque se equivoquen. Es mejor equivocarse en este momento que equivocarse después. Aquí no podemos equivocar, pero podemos aprender.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Quién lo cree? El que lo crea y lo viva obtendrá la bendición de estas palabras. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué dijo ahora el Señor aquí? Ahorita dijo, en mi nombre van a echar demonios, pero ahora dijo, sobre los enfermos pongan sus manos y los enfermos se van a sanar. Ahora, ¿cuál es el enfermo que se va a sanar? El que tenga fe. El que tenga fe. Dios dice, esta es la orden que doy para la iglesia. En mi nombre echan demonios. Pero hay muchas veces que los demonios no salen porque o el ministro no hace lo que tiene que hacer contra un demonio tan poderoso, o la persona que viene no tiene la fe. Así mismo pasa con la sanidad. Entonces hay que ir al corazón de nosotros, y cuando venimos buscando a Dios tenemos que decir, Señor, sin fe no te puedo agradar, pero yo vengo a ti sabiendo que tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Y Señor, tú ordenaste en tu palabra que impusieran las manos sobre los enfermos y que ellos sanarían. Esa es tu palabra, no es la mía, no es la del pastor. Entonces yo voy con esa fe y yo persigo esa bendición, la voy a alcanzar. La voy a alcanzar, Señor, porque tú lo dices. Ahora, yo sé que vas a probar mi fe. Entonces voy a empezar a buscar de que se haga sobre mi vida lo que el Señor dijo. Señor, yo te busco que se haga esta obra, que se ore sobre mí, que se impongan las manos, Señor, y yo voy a buscar esto hasta que consiga mi bendición. Porque tú dices que si yo te pido pan, tú no me vas a dar piedra. Y si yo te pido huevo, tú no me vas a dar una serpiente. Entonces yo voy a buscarla, yo la voy a buscar. Ahora, la voy a buscar y voy a crecer en mi fe. Si no tengo la fe, yo tengo que crecer en mi fe. Yo tengo que pensar en mi fe. Yo tengo que creer en la fe, en lo que tú dices, hasta crecer y alcanzar esa bendición. Ahora, si yo soy un hombre de doble pensamiento y creo que el Señor me lo quiere dar y creo que el Señor no me lo quiere dar y creo que Dios me lo puede dar y que Dios no me lo quiere dar y que yo me lo merezco, que yo no me lo merezco, o que hay otro que me lo va a resolver y que el Señor no me lo va a resolver, entonces la fe está dividida. Es lo que dijo Santiago. El hombre de doble ánimo no agrada a Dios. Doble ánimo son dos pensamientos diferentes. La iglesia tiene que crecer en fe, hermano. Nosotros vamos a ver milagros y prodigios si crecemos en fe. Y yo no soy el único que puede orar por los enfermos. Aquí cualquiera de ustedes puede orar. Y si el Señor le agrada bendecir, hermano, Dios lo va a hacer. Cualquiera de nosotros echa demonios. Solamente que hay que creerlo. Y tener una persona delante que quiera ser libertado. Para que ustedes vean hasta dónde llega la fe, vamos a ir a Hechos 14:8. Quiero que vean esto. Este pasaje es tremendo. Pablo está en Listra predicando. Y allí, mientras él predicaba, verso 8 del Hechos 14, dice, y cierto hombre de Listra, había un hombre allí, de esa ciudad, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, un hombre que nunca había andado, era un cojo de nacimiento. Este oyó hablar a Pablo, oyó la palabra como yo la estoy dando hoy. Pablo la dio en aquel momento. Pablo habló del poder de Jesús para sanar. Pablo habló de la salvación, pero habló de la sanidad también, de que Jesús quería sanar, de que Jesús podía sanar, de que estaba el poder de Dios para libertar cualquier enfermedad, que no había nada que Dios no pudiera hacer. Y dice, este oyó hablar a Pablo, es decir, escuchó sobre esta bendición, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo miró al hombre
Y cuando lo miró, fijó en él los ojos. Y miren lo que Pablo vio. Cuando miró a ese hombre. Así que la fe también se ve, hermano, por la actitud de aquella persona. Y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿cómo lo vio? Aquel hombre hizo algo. Aquel hombre cuando vio a Pablo y Pablo le puso los ojos, yo me imagino que aquel hombre hizo algo. Yo no puedo ir hasta allí, pero ora por mí. Algo que cuando Pablo lo miró, dijo, este hombre tiene fe. Pudo ver la fe por alguna actitud, así como Jesús probó la fe de aquellos discípulos, aquellas personas que tuvieron fe. Así Pablo también miró a aquello y dijo, este hombre tiene fe para ser sanado. Y miren qué hermoso es el Señor. Ay, Jesús, oyó a Pablo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, le gritó, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Por qué Pablo gritó? Porque vio fe en el hombre. Yo como ministro, y tú como ministro en cualquier momento que tenga que ministrar, tienes que ver que la persona de verdad tenga fe. Porque si no, no obra el poder de Dios. Por eso Jesús se preocupó tanto de que la persona manifestaran la fe. Que vinieran a Él buscando, que vinieran pidiendo, Señor, pon las manos sobre mi hija. Señor, si tú hablas nada más. Señor, si tú quieres, Señor. Si yo toco tu manto. En aquel momento, esas fueron condiciones porque Él estaba físicamente allí. Ahora no tenemos el manto. Ahora, ¿qué dice el Señor? Al que creyere y fuera bautizado será salvo. Si tú crees, ven pidiendo que impongan las manos sobre ti para ser sanada o sanado. Ven creyendo que Jesús dijo en Santiago, si alguno está enfermo entre ustedes, llamen al presbiterio, a los hermanos, que oren por él, que lo unjan con aceite, esa es la otra parte también. Si tiene pecado, le serán perdonados y también será sanado. Pero tienes que pedir, tienes que buscar, tienes que ser como los ciegos. Señor, hasta el último momento camino. Voy a buscarte a ti, yo voy a buscarte a ti. Nosotros estamos enseñados por el mundo a buscar otras cosas que no son Dios. A buscar otros caminos que no son el Señor. Yo prefiero morir buscando al Señor que vivir apartándome del Señor. Yo prefiero sufrir buscando al Señor y que me critiquen y me digan lo que le da la gana, que apartándome de esa fe en la cual yo confío en que Dios me bendecirá. Hoy, mañana o pasado, no me importa. Le dije que yo fallé ahora, porque me tocaba y no lo hice correctamente. Fallé. Yo sé que fallé. Me falló la fe. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no, verdad? Me falló la fe. Yo también soy como los apóstoles. Y como ustedes. Pero Dios me enseñó esto. Y ahora, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Ahora levántate. Ya fallaste. Ya tus rodillas se debilitaron. Ahora levántate. Y empieza otra vez un proceso a cambiar. Porque Dios es bueno. Y Dios quiere que todos nosotros empecemos a transformar esta mente. Señor, la barca se hunde. Llama a un barco para que te recojan, que te tiren un salvavidas. Jesús dijo, no hace falta. Lo que hace falta es, miren, la fe. Párate mar, párate viento. ¿En quién ponemos la fe? ¿En Jesús o en otra cosa? Un ser humano, una cosa del mundo. Allí es difícil, se lo digo con toda sinceridad. Al alma se le hace difícil crecer en la fe.
¿Ustedes creen que a los apóstoles les fue fácil crecer en la fe? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver una historia terrible? ¿Cuál de los apóstoles creía que Jesús se iba a levantar al tercer día? ¿Y cuántas veces Jesús se lo mostró? Y piensen en eso. ¿Ustedes creen que a los apóstoles les fue fácil? ¿Qué queda para nosotros? A los valientes entrarán, los valientes, los que se esfuerzan. Esto es una guerra con el alma para poder restaurar. Tienes que ir contra todo lo que te han enseñado, tienes que ir contra todo lo que has pensado, tienes que ir contra todo lo que te dicen todos los días, tienes que ir contra tu familia, tienes que ir contra la sociedad, tienes que ir contra la sabiduría, tienes que ir contra la ciencia, tienes que ir contra todo el mundo. No es fácil, pero podemos crecer. Podemos crecer. Entonces necesitamos crecer en esta fe. Vamos a terminar aquí. Yo quiero decirle, hermano, que aquí está dada la palabra. Ahora estamos preparados para ir creciendo en esta fe. Cada uno de nosotros tiene que saber que eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios manda. Esa es la orden de Dios. Así establecido como Moisés. Háblale a la roca, no le dé golpe. Dios dice, hagan esto y esto es lo que hay que hacer. Lo demás le pertenece a Él. Nosotros tenemos que ser siervos inútiles. Hago lo que me mandan a hacer y más nada. La bendición es de Él. Pero tenemos que creerle a Él. Tenemos que crecer en esa fe. Dios lo está diciendo a vos desde el cielo. Obedézcanme, que yo los voy a bendecir. Cada vez que necesitemos algo del Señor, si es un demonio, en el nombre de Jesús. Si es una sanidad, buscar para que oren por mí 1 y 1000 veces, Señor. Y así tenemos que hacerlo en la calle, por las personas que están enfermas. Y van a ver la gloria de Dios manifestada si creemos que Él puede hacer esto. Si creemos de todo corazón. Amén.